Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que, no sé si se me oye bien ahora con el micrófono. Bueno, estoy un poco emocionado, obviamente, como todo cumpleaños de algún ser querido, uno se tiende a emocionar con estas cosas. Pero bueno, más allá de esta ironía, de este jueguito con el cual arrancamos el seminario de hoy, el live de hoy, bueno, como les decía en el anuncio, en el título de la publicidad, tanto de Creaming como de Compliance Focus, la idea es hoy justamente hacer un balance de cuáles han sido estos dos primeros años de la ley 27401, una ley argentina, como les comenté, pero una ley que de alguna manera reconduce a buena parte de las discusiones más relevantes que vienen teniendo lugar en el continente y también en Europa en materia de criminalidad empresarial. ¿Se me escucha bien o no? Porque justo cambié de micrófono buscando que se escuchara mejor que lo que había sido el live anterior, y me ayudaría mucho que me dijera alguno si se escucha bien o no. No sé si alguien puede responderme. ¿Se escucha bien o no? Bueno, imagino, a ver, voy a probar aquí con mi... Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar. Vamos a arrancar entonces el seminario de hoy, y como les comenté, la idea es discutir un poco qué han sido estos 2 años de la ley 27401. Justamente acá, perdón, que justo tengo... Bueno, les decía que entonces la idea es hoy discutir sobre la ley 27401, perdón esta primera desprolijidad al comenzar, pero justamente un amigo mío el día de ayer, cuando hice recordatorio de este encuentro de hoy, me preguntaba, ¿acaso tenemos que festejar el cumpleaños de una ley penal? Obviamente esta pregunta me la formula mi querido amigo y admirado colega de la Universidad Nacional Litoral, Ricardo Álvarez, y en mi respuesta yo le decía que obviamente la pregunta tiene muchos sentidos, es decir, si se le puede celebrar, si tiene sentido celebrar de una ley que mete presa gente, por llamarlo de alguna manera, pero también puede tener otras lecturas posibles. La otra lectura que yo les daba es que si acaso tiene sentido celebrar el cumpleaños de una ley que yo personalmente por escrito la critiqué mucho y la sigo criticando. O sea, esto la critiqué en un artículo apenas salió la ley, que salió publicado en la revista En Letra de Derecho Penal. Luego, cuando tuve la oportunidad de pronunciarme sobre la incidencia de los programas de compliance en la ley 27401, en el marco de una publicación que hizo la ley, también la critiqué muy duro a la ley, quizás mucho más duro que el artículo anterior, e incluso ahora en un libro que ya está en prensa, va a salir en breve, que coescribí con mi querido colega de Crimint, también Mateo Bermejo, también arremetí contra la ley. Pero en este encuentro de hoy no pretendo eso. O sea, no pretendo eso, creo que
Creo que hay que hacer una lectura, o sea, al menos primero es hablándome a mí, ¿no? Que creo que uno tiene que no ser tan pesimista y ser quizás un poco más constructivo en las opiniones que vierta, porque, y aquí reconduzco en la respuesta que le daba Ricardo Álvarez, y le decía que con todos los defectos que tiene esta ley, es una ley que creo, y que es una ley que para mí debe ser inmediatamente modificada. Creo que estamos mejor ahora que antes. Creo que si bien, y eso es algo que vamos a hablar hoy, si bien hasta ahora la ley, la responsabilidad penal de la persona jurídica no ha tenido implicancias, o sea, no ha tenido un reflejo en la práctica, no ha cambiado nuestra realidad, creo que tiene el potencial para hacerlo. Y para hacerlo para una realidad mejor. Creo que la experiencia internacional marca que reconocer la responsabilidad penal de la persona jurídica es uno de los instrumentos que permite luchar mejor contra la criminalidad. A ver si se mira mejor. Ahí yo creo que está mejor. En sí, lo que quiero hacer es justamente hoy hacer ese balance y compartir con ustedes algunas opiniones que tengo, que les reitero, intentaré no volver a las críticas que vengo haciendo, ¿sí? Lo primero que yo sugeriría hacer es, ustedes justamente al comenzar, le soplamos las velitas a la ley 27401. Si ustedes supieron lo que fue el backstage de esto, con mis hijas me ayudaron a preparar el pastel, las velas. De hecho, las preguntas es: papá, ¿por qué se le sopla las velas a una ley? Ella no podía entender eso, no puede entender la locura del padre. Y también me decían que el problema había una sola vela, papá cumple 2 años. Pero bueno, ese es uno de los tantos detalles del backstage del live de hoy. Bueno, ¿cómo les propongo arrancar? Imaginemos justamente, es un ser que cumple 2 años y bueno, uno como padre tiene esa experiencia. Cuando uno va al control, al típico control de los 2 años, se encuentra le hace el pregunto, o sea, una de las primeras cosas que aparece es, o que mide el médico, es ver si el estado de evolución que tiene ese niño o esa niña se corresponde con la edad, ¿sí? Y ven justamente hay una serie de parámetros que permiten medir si está teniendo un desarrollo normal o no. Y esto es importante, y es importante sobre todo tener esta referencia, por una simple cuestión. Porque muchas veces tenemos a sobrecargar de expectativas, en este caso a los niños, y cuando no cumplen o no satisfacen esas expectativas, nos acabamos decepcionando y sobre todo en el caso de ser niños nos acabamos preocupando para ver si hay algún tipo de trastorno, etcétera, etcétera. Lo mismo podemos hacer con la ley. También con la ley nos podemos preguntar cuando vamos al médico, a partir de los datos que nos dicen, si de alguna manera esta ley ha dado quizás la pregunta aquí ya ha llevado a la ley y sacándolo del ámbito de un niño, sin duda la pregunta sería si acaso la ley ha dado en estos 2 años los frutos que se esperaba razonablemente que dé. Porque a ver, y digo que se esperaba razonablemente porque uno tiene que saber qué puede esperar de 2 años de vida. Del mismo modo que uno con 2 años de vida no puede esperar que un niño hable 4 idiomas, difícilmente puede uno también esperar que, difícilmente puede uno esperar que una ley en 4 años cambie completamente la conducta de los empresarios, la conducta del Estado, tengamos de repente fiscales especializados o jueces especializados en compliance. Esperar esto es lo mismo que esperar que un chico de 2 años, una niña de 2 años, maneje 4 idiomas. Entonces, y volviendo al ejemplo de la consulta en el médico, seguramente, digamos, cómo se construyen esos parámetros que miden cuál es el desarrollo normal o anormal de un niño o una niña. Y eso obviamente a partir de ese estudio, pero también comparando casos, ¿sí? Por eso también la expectativa van cambiando en la medida que la media se va aumentando y se empieza a observar que los niños empiezan a hacer más cosas de las que hacían a esa edad con anterioridad. Yo con lo que les propongo es mirar qué es lo que ha pasado a nuestro alrededor. ¿Qué ha pasado en 2 años a nuestro alrededor? ¿Sí?
Y para esto, y aclaro ya de por sí, quiero extender o expresar mi agradecimiento a una serie de colegas que de alguna manera me han ayudado también a reconstruir un poco el rompecabezas, la historia que pasa en otros países, que yo ya la manejaba parcialmente, pero bueno, quería asegurarme una serie de datos. Concretamente, voy a hablar de España, voy a hablar de Perú, voy a hablar de Chile y voy a hablar someramente de Brasil. Por eso quiero agradecerle puntualmente por estas referencias. Quiero agradecer a Íñigo Ortiz de Urbina por un lado, quiero agradecer a Íñigo Ortiz de Urbina de CRIMINT, pero también de la Universidad Complutense de Madrid, a Carlos Caro Coria de Perú, a Juan Ignacio Piña de Chile, y también a mi amigo de Brasil, Eduardo Saad Diniz. Bien, ¿qué pasó en esos otros países para, a partir de esos parámetros, ver qué podemos esperar y poder juzgar si los frutos que ha dado la ley son frutos esperados o no? ¿Sí? Bueno, vamos por España, que quizás es el país que a mi modo de ver es el que más evoluciona en este punto. Evolucionó también, principalmente, diría yo, gracias a que tiene una academia profesional de las mejores que hay, o para mí la mejor, que hay todavía en el mundo hispanoparlante. Bueno, en España recuerden una cosa, y es que en el año 2010 entra en vigor o se reforma el Código Penal y ahí aparece la responsabilidad penal de la persona jurídica. Bien. Esta ley posteriormente recibió una serie de modificaciones, acá tengo anotadas, y si alguien algún español y ve una equivocación, le pido por favor que me corrija, pero tengo acá anotadas que tuvo principalmente dos modificaciones, una en el 2012 y otra en el 2015. ¿Sí? Bueno, pero entra en vigor en el 2010. Bueno, ¿cuál es la primera sentencia? Al menos hubo otras pequeñitas, pero la primera sentencia importante es una sentencia del Tribunal Supremo Español. Esto es en el año 2016. Es decir, 6 años después de la entrada en vigor. ¿Sí? Y es más, desde entonces, las sentencias que vienen apareciendo son sentencias que tienen que ver más que nada con temas procesales, no aparece tanto la cuestión del compliance, no hay una discusión profunda de los modelos. Por ejemplo, atribución de responsabilidad penal. Eso aparece algo, sobre todo en lo que son las instrucciones de los fiscales. En los fiscales ya se meten un poquito más, quizás más con temas de colaboración de la persona jurídica, más que con temas de compliance mismo. Pero, queda eso. Pero, primer dato que es relevante para este análisis. Entra en 2010, aparece en 2010 la responsabilidad penal de persona jurídica, y en 2016, 6 años después, recién aparece la primera sentencia del Tribunal Supremo Español. Bien. Perú. Perú tiene una ley, yo esto lo dije en muchas oportunidades, una ley con la cual simpatizo, tiene muchas cosas que no me gustan nada, sobre todo los problemas que surgen a partir de hablar de una responsabilidad administrativa, pero todo se hace en un proceso penal, o sea, pero es una ley con la cual yo tengo simpatía. Bien, creo que técnicamente es mejor que la Argentina, por ejemplo. La ley 30424 entra en vigor en el año 2016, se modifica después del 2017, se extiende el régimen no solo, digamos, pasa a ser la responsabilidad penal de persona jurídica no solo para hechos de corrupción, sobre todo soborno transnacional, sino pasa a ser también por casos de lavado de activos, entre otras cosas. Bien, hasta la fecha no tenemos una sentencia. 2016, 20, 4 años, no hay sentencias. Bien. Una aclaración, en España sí hubo autos. En España sí hubo autos, pero no hubo sentencias condenatorias o absolutorias. ¿Sí? Bien, hasta el 2016. Bien, seguimos. España, Perú, vamos a Chile. Chile, y esto es importante recalcar esto, porque uno de los modelos que más se tuvo en consideración a la hora de confeccionar el anteproyecto del cual parte la 27401, a la hora de discutir después en el Congreso la ley, pero sobre todo después en el proyecto de Código Penal que hoy está en el Congreso de la Nación, se tomó también como referente la legislación chilena. ¿Sí? En Chile se incorpora la responsabilidad penal de la persona jurídica en el año 2009. ¿Sí? Bueno, hubo una modificación y, por favor, toda y cualquier equivocación que yo vaya a incurrir con tema de fecha, por favor, alguno que esté presenciando esto, me la hace ver, me la marca, ¿sí? Por favor. Así de paso aprendo yo también y corrijo mi error. Les decía, 2009 aparece la ley en Chile, la ley 20393. Se modifica en 2016, luego en 2018. Y cuando vamos a ver cuál es la sentencia, y debo decir una cosa,
Chile posiblemente sea uno de los países que a mi modo de ver tiene una jurisprudencia más interesante porque aparece mucho más material del que nos interesa a nosotros, discutir sobre temas de responsabilidad penal, los motivos por los cuales se hace responsable la persona jurídica, cómo juega el compliance y demás. Todo eso son muy jugosas, en verdad, algunas sentencias que aparecen en la jurisprudencia chilena. El primer caso, el famoso caso de la Cerecita, que en realidad no hay una condena, pero sí aparece en el escenario, en los estrados judiciales, se acaba negociando y se suspende condicionalmente por un pago, ¿sí? Pero es del 2013, es decir, estamos hablando de que recién 4 años después, de la entrada en vigor de la ley, aparece, toma visibilidad en los estados judiciales, ¿sí? La primera sentencia es también de ese mismo año, es de un juzgado de garantía de Talca, donde se condena a 2 empresas. 2013, 4 años después, ¿sí? Bueno, y finalmente llegó a Brasil. Esto es un poco diferente, porque saben que Brasil tiene una ley bastante antigua, del 98, que introduce la responsabilidad penal de personas jurídicas, pero saben ustedes que responsabilidad penal solo por delitos medioambientales, mientras que lo que todos conocemos aquí, y eso no se suele hacer la diferencia, al menos lo que yo escucho aquí en Argentina, es que se piensa automáticamente en la ley anticorrupción. La ley anticorrupción no es una ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, es una ley de carácter más bien administrativo de personas jurídicas, ¿sí? Bien. Pero con ribetes que lo alejan un poco del derecho penal, ¿sí? Bueno, de modo que aquí es medio difícil, pero también vemos que las primeras sentencias, al menos en la ley anticorrupción es del 2013, las primeras condenas que caen, reitero, de responsabilidad administrativa, son de 2015, bueno, ahí sí son 2 años. De modo que, ¿qué quiero graficar con esto? ¿O qué quiero que ustedes adviertan con esto? Principalmente que si, como escucho por ahí o como converso con mis colegas que dicen, pero ¿cómo puede ser? Tantos bombos y platillos con los cuales anunciaron la sanción de esta ley. Al final no pasó nada. No hay sentencia, no hay, lo que más hubo, y esto sí es importante destacar, una enorme producción literaria, ¿sí? Y yo voy a volver sobre esto, porque también con eso sí voy a ser crítico. Hoy, hubo una gran producción literaria y una difusión notable. No solo por universidades, sino, lógicamente, por quienes encuentran acá un negocio. Y es razonable, o sea, quieren de alguna manera se quisieron desarrollar estrategias de marketing para también potenciar aquellos servicios. Estoy pensando ya acá en estudio de abogado, en consultoras, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Eso sí, hubo mucho material de divulgación, ¿sí? Pero cuando uno preguntaba en tribunales, cuando uno preguntaba en la fiscalía, se escuchaban solamente los grillos del silencio, ¿sí? Bueno. ¿Vienen bien por ahí? Bueno, a ver. Entonces, la pregunta es, ¿qué podíamos esperar? ¿Podíamos esperar una sentencia o una catarata de sentencias en 2 años? No, no parece razonable poder esperar esto. Si me preguntan después cuáles son las razones, bueno, podríamos ir largo y tendido a hablar sobre esto. Pero, le reitero, en ese caso serían puras especulaciones mías, que podrían estar sustentadas en una serie de argumentos, una serie de ideas, pero serían puras especulaciones mías, ¿sí? Bueno, la pregunta es para ver si el Estado o quienes son las personas que son relevantes para el sistema, para la aplicación de esta ley, que han hecho, bueno, hagamos un poco un inventario. Y acá al menos yo lo que tengo acá anotado son un par de cosas. Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué hizo el gobierno? Principalmente estamos hablando de la gestión anterior, porque bueno, hasta ahora es como recién está viendo de nuevo un acomodamiento de la gestión actual. Bueno, gestión anterior. Principalmente yo lo que quiero destacar es, esa gestión fue la que dio lugar a la ley que tenemos hoy, con sus más y sus menos, pero lo debemos a eso. Pero principalmente yo quiero destacar 2 cosas. El trabajo que hizo la Oficina Anticorrupción, sobre todo con los 2 documentos que lanzó. Los lineamientos de integridad, por un lado, y por el otro lado, la cuestión, o sea, la adaptación de estos lineamientos para las pymes. Al margen de una serie de otros eventos, pero creo que esos son 2 cosas que muestran un compromiso y creo que son herramientas importantes para la aplicación práctica de la ley. Es decir, desde ese lado es importante destacar este papel. ¿Por qué? Porque a mi modo de ver,
ni en ese momento, ni ahora tampoco, y esto lo digo con todo respeto, creo que los jueces, o la mayoría de los jueces, o la mayoría de los fiscales, estén en Argentina capacitados para evaluar un programa de compliance. Básicamente, ¿por qué? Esto no tiene que ver si son más o menos inteligentes, sino básicamente porque no están capacitados. Es algo diferente a lo que vienen haciendo en el último tiempo, a lo que están acostumbrados a hacer. Se trabaja muy diferente cuando uno razona en temas de compliance que cuando razona con temas convencionales de derecho penal. ¿Sí? Entonces, bueno, el Estado, por un lado, acerca esos lineamientos que están orientados no solo a las empresas, perdón que me estoy quedando sin batería. Por un lado, ese es uno de los motivos, pero en ese sentido, en ese contexto, cobra aún más valor también lo que hace la Oficina Anticorrupción, o estos lineamientos, ¿sí? Porque acerca herramientas relevantes para aplicadores del derecho y también para las empresas, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Y les decía que también, bueno, ¿qué pasa con las universidades en este terreno? Que son otros actores y los especialistas, obviamente que contribuyeron mucho, o sea, se metieron significativamente en esto, con diferentes intereses, pero se produjo mucha literatura también. Literatura que, a mi modo de ver, y sobre esto voy a entrar en un momento, se quedó en la superficie también. Es valioso, pero no nos podemos quedar con eso. ¿Sí? Bien. Y también, bueno, hubo avalanchas de capacitación, ustedes lo saben muy bien. Las universidades ofrecieron capacitaciones por todos lados. Y también la pregunta es, ¿qué hicieron? Decíamos, hablamos de cara al Estado, hablamos del gobierno que hizo, ¿sí? ¿Qué hizo el Poder Judicial? La pregunta es, ¿a qué el Poder Judicial, para poder aplicar esa ley, que le pone a su servicio herramientas nuevas, tenían que capacitarse? Y esa es la cosa, al menos en mi experiencia, lo que he podido ir viendo, que también eso sí creo que hay un debe. Creo, o mejor dicho, acá sí hay una deuda por parte de los poderes judiciales. La gran mayoría de los que yo conozco, y que no son pocos, no se preocuparon por capacitarse. Muchísimos jueces, muchísimos fiscales no saben que esta ley está en vigor. Entonces, vemos que hay cosas que no tienen. La ley puede tener un montón de defectos técnicos, pero esto ya no es un problema de la ley. ¿Sí? Bien. Entonces, volviendo a la pregunta inicial que yo les hacía al comienzo, y es, respecto a los frutos que se esperaban, o al desarrollo que se esperaba que tenga la ley en el transcurso de 2 años, ¿cómo estamos? ¿Hubo una evolución normal o debemos preocuparnos? Debemos llevarlo a un tipo de debemos llevar la ley a algún tipo de terapia. Y por lo que yo les comentaba hace un momento, viendo la experiencia comparada, podemos ver que es muy parecido a lo que sucedió en otros países. No podíamos esperar que haya sentencias, que haya una avance de sentencias, que tengamos tratados revolucionarios de compliance. No. O de responsabilidad de persona jurídica. No. Lo que hay es algo, si se quiere, que estaba dentro de lo esperable. Pero lo que sí se observó, y sobre todo acabo de tomar como referencia Chile y España, sobre todo España, es que pese a que mientras los tribunales y los fiscales casi ni se enteraban de esta ley, o están viendo cómo se iban a manejar cuando surgiera, cuando fuese necesario aplicarla. Sin embargo, en esos países hubo una notable producción científica. Académicos como prácticos hicieron una enorme contribución. Obviamente más, algunos contribuyeron desde un lugar, otros contribuyeron desde otro lugar. Es decir, académicos contribuyeron desde un lugar, los prácticos contribuyeron desde un lugar, porque de hecho es lo que se dio en muchos países, en Alemania mismo. Comenzó siendo primero un fenómeno más bien práctico, lo del compliance, y después la academia se fusionaron y se vio la necesidad de trabajar en conjunto. Algo que acá ni de casualidad está pasando. De hecho, hay un rechazo recíproco, hay un menosprecio recíproco de la academia y sobre todo del sector práctico hacia la academia en la Argentina. ¿Sí? Bien. Pero ¿qué pasa? En lo que sí pasó en esos países es que hubo una notable producción científica,
con más y menos, pero hubo no solo en cantidad, sino que principalmente se discutieron, se pusieron sobre la mesa en la discusión académica, en la literatura, los temas principales, o al menos algunos de los temas principales. Y en ese sentido, pese a la enorme producción científica que hubo, o sea, la producción literaria que hubo en la Argentina, hasta ahora, en mi opinión, y habiendo cosas que son sumamente útiles incluso para la práctica, o sea, yo estuve, como les conté, hasta hace una semana estuve trabajando en una especie de manual barra tratado sobre compliance junto con Mateo Bermejo, de modo que hice un relevamiento y un barrido bastante grande de toda la literatura que se produjo en Argentina en el último tiempo, y que la sensación que yo tengo, y sin menospreciar lo más mínimo, porque sin menospreciar lo más mínimo, lo que aparece ahí pues son elementos útiles, no se han discutido todavía las cuestiones esenciales que deben discutirse en el marco de la nueva ley. No se han discutido. Simplemente esas cuestiones se pasaron de lado, se mencionaron a la pasada, o en el mejor de los casos se hizo un análisis exegético de la ley. Se limitaron a analizar la ley. O, ya eso es lo más profundo que se puede encontrar en algunos casos, es explicar un poco, supongamos, con la responsabilidad penal de la persona jurídica, explicar un poco los modelos, qué modelo hay en España, o los modelos de atribución de responsabilidad penal que hay a nivel comparado. Un análisis, pero aplicar eso, llevarlo a la ley, hasta donde yo vi, y puede ser que me equivoque, estoy abierto también a que ustedes me den argumentos en contra, porque me va a servir lógicamente. Hasta ahora no he visto que se hayan discutido con profundidad, alguno o con una mediana profundidad, algunas de las cuestiones más importantes que deben discutirse en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas en Argentina, de la 27401. Bien, por eso, a ver, por lo que me queda de tiempo, no me queda tampoco, el ratito que me queda de tiempo, antes de empezar con el intercambio con ustedes, quiero al menos marcar cuáles son, resumidamente marqué 3 puntos que creo que es central empezar a discutir, ¿sí? Bien, voy a agrupar de la siguiente manera, son 3 puntos les decía. Los 2 primeros puntos tienen que ver, si se quiere, estrictamente con la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y sobre todo, y más específicamente, con los motivos por los cuales le hacemos responsable, con la estructura de atribución de responsabilidad de la persona jurídica. Son 2 motivos, o sea, son de estos 2 primeros temas. Y el último tema tiene que ver un tema está directamente vinculado con el compliance y con la regulación que prevé la ley para el compliance. Bien. Primer punto. Modelo de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ustedes, estén más o menos familiarizados con la discusión, sabrán, porque esto es algo ya que es, digamos, de público conocimiento, se divulga mucho, que normalmente se alude a la existencia de 2 modelos de atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿sí? Uno es el modelo vicarial, o modelo de la autorresponsabilidad, de la heteroresponsabilidad, o modelo de la imputación. ¿En qué consiste este modelo? El modelo parte de la base de que quien realice el delito es la persona física. Sin embargo, cuando la persona física que realiza ese delito tiene ciertas características, ese hecho se le acaba transfiriendo a la persona jurídica. De modo que vamos a tener un responsable, como responsable penal, a la persona física y a la persona jurídica. Pero la persona jurídica no responde por un delito que realizó ella, sino por un delito que realizó la persona física, pero esa persona física, al haber obrado en interés y representación de la jurídica, se le acaba transfiriendo la responsabilidad penal. ¿Sí? Bien. Le decía, este es el primer modelo, es el modelo de la heteroresponsabilidad, el modelo vicarial o modelo de la imputación. Dice Rechnungsmodell. Das Rechnungsmodell. Bien. Segundo modelo, el modelo de la autorresponsabilidad, autorresponsabilidad o responsabilidad originaria, donde acá no es que hay una transferencia, es decir, no es que la persona física comete el delito y se le transfiere a la persona jurídica, sino que la propia persona jurídica
a través de sus miembros, es la que comete el delito. Pero es la propia persona jurídica la que comete este delito. Y el injusto de esta persona jurídica está asociado al déficit de organización o al defecto de organización. ¿Sí? Bien. Estos son los dos grandes modelos, no voy a entrar sobre esto. ¿Sí? Bien. ¿En qué sentido tiene importancia esto? Definir cuál es el modelo que nuestra ley ha receptado no solo tiene implicancias teóricas. O sea, no estoy planteando esto para decir, bueno, a ver, los 4, 5, 10 o 15 o 20 penalistas que quieran discutir sobre el tema, nos sentamos en un seminario a discutir abiertamente cuál es el modelo que adopta la ley 27401 y a partir de ahí discutimos cuál es el mejor de estos modelos. Hay que buscar una tercera alternativa, como de hecho creo yo. Esto tiene implicancias prácticas, tiene implicancias procesales. No es lo mismo lo que uno tiene que probar según se acepte uno u otro modelo. De modo que no estamos haciendo pura especulación teórica. También esta pregunta tiene relevancia práctica. Y esto es un tema que la doctrina prácticamente no lo ha tratado. Lo han insinuado algunos, pero nada más. Entonces yo hago una pregunta, es decir, ¿qué modelo recepta la ley? Y este es un punto que también se escuchan grillos nada más cuando uno formula esta pregunta. Alguna que otra referencia hay, referencias que se hacen a partir de tomar lo que aparecía, que eso sí aparecía explícitamente en el anteproyecto. El anteproyecto decía que defendía un modelo del déficit de organización, un modelo de la autorresponsabilidad. Después la regulación, para mi punto de vista, y yo estoy convencidísimo del argumento, no lo recepta. ¿Pero qué pasó? Los ordenamientos jurídicos que dicen receptar el modelo de la autorresponsabilidad tenían redactada la atribución de responsabilidad penal de persona jurídica igual que después lo tomamos nosotros. Entonces, ¿cuál fue el razonamiento del Ejecutivo argentino? Decir, bueno, a ver, quiero optar por el modelo de la autorresponsabilidad. Veo qué país tiene una cláusula de autorresponsabilidad y lo tomo. Lo que pasa es que ese modelo que tomaron como referencia estaba mal, no era un modelo de autorresponsabilidad. Solamente referencia a violar los deberes de control y vigilancia no lo hace un modelo de autorresponsabilidad. Pero bueno, al margen de esta cuestión, que es la aparto un momento, algunos pronunciamientos suavecitos que hay en la doctrina, o suaves que hay en la doctrina, vienen de la mano a decir, bueno, es un modelo de la autorresponsabilidad, pero echando mano a lo que dice el anteproyecto. Y yo creo personalmente que, personalmente considero que no se puede sostener que la ley 27.401 tenga un modelo puro, menos aún que tenga un modelo de la autorresponsabilidad. Y acá una cosa, yo lo sostuve por escrito. Yo en la primera vez que escribí, este fue un artículo que publiqué para En Letra Penal, yo expresé que si bien era difícil la construcción, creo que había más argumentos para optar por el modelo de autorresponsabilidad. Creo yo que me equivoqué en ese artículo. Ahora veo con muchísima más seguridad que no se puede sostener que haya un modelo puro. Como sí sucede en el artículo 303 del Código Penal, que recepta la responsabilidad penal de personas jurídicas por hechos de lavado de activos. Ahí hay un claro modelo vicarial. Hay un modelo de la atribución, un modelo de la heteroresponsabilidad. Pero eso es puro, con todos los problemas que eso trae también. Pero la ley 27.401 no recepta un modelo puro. Es un híbrido. ¿Por qué? Porque si uno toma solamente lo que aparece en el artículo 2, aparecen elementos por todos lados que nos llevan a decir este es un sistema vicarial. Porque se centra, la idea central que está en ese artículo, en mi opinión, la idea central que está en ese artículo es la idea del obrar en representación y en interés de una persona jurídica. Es decir, lo central de esa cláusula de atribución de responsabilidad penal es, es que la persona física les decía que lo central es que la persona física que comete el delito haya obrado en interés y representación de la persona jurídica. Según el artículo 2, a mi modo de ver, hay elementos de sobra para decir que es un modelo de la heteroresponsabilidad. Ahora bien, ¿dónde aparece, dónde se introduce la mixtura, digamos, la mixtura del modelo? Básicamente se introduce en el artículo 9, cuando aparecen los motivos de exclusión de la responsabilidad penal. Donde uno de esos motivos, no el único, eso para mí es otro error, pero bueno, les dije que no iba a meterme en los errores regulativos o iba a tratar de meterme lo menos posible en los errores
regulativos que tiene la ley. Pero, bueno, lo que les comentaba, en ese artículo aparece, muestra claramente que el estar correctamente organizada puede ser una circunstancia una de las circunstancias que puede dar lugar a la exclusión de la responsabilidad penal. Y ese elemento sí creo que puede, dado que ese elemento da relevancia a la adecuada organización, sí puede darle motivos, sí podría darnos motivos para pensar que tenemos también elementos o componentes del modelo de la autorresponsabilidad. Pero, a mi modo de ver, es un modelo mixto y lo importante es, discutamos esto. Cosa que no se ha hecho. No porque crea que tenga razón. Yo soy un partidario, y esto en breve lo voy a poner por escrito, o sea, lo estoy poniendo por escrito, ya en breve se ha publicado. Yo creo que cualquiera de los dos modelos tiene grandes problemas. Recientemente, una publicación muy reciente que hizo Íñigo Ortiz de Urbina y Javier Sigüela, en una excelente apreciación que hacen, dice, miren, al final se habla de dos modelos puros y no se observan regulaciones que adopten un modelo puro. La propia regulación española tampoco lo es, si bien tiene muchos elementos de la responsabilidad vicarial. Entonces, discutamos ese punto. Por eso lo dejo aquí, pero empecemos a discutir las cosas centrales de esta ley. Bien. Segundo punto. Y voy a tratar de irlo más rápido porque ya se nos está consumiendo el tiempo y tampoco quiero abusar de la paciencia de ustedes, ni la de mi familia. Segundo punto que tiene que ver con los modelos de atribución de responsabilidad penal. La sucesión de la responsabilidad penal. En el artículo 3 de la ley se establece una cláusula que es fundamental para evitar lagunas de punibilidad, que tiene que ver con todos aquellos casos de modificaciones societarias. Es decir, ¿qué dice este artículo? Y es que en todos los supuestos de transformación, escisión, fusión, la sociedad resultante, a la sociedad resultante se le va a transferir la responsabilidad de la originaria. Es decir, imaginemos, una persona jurídica comete un delito bajo el formato de una SRL, ¿sí? Bajo el formato de una SRL, y para distraer, para limpiar pruebas, se retransforma y se pasa a ser una SA. O se cinde o se fusiona con otra. ¿Qué nos dice esta cláusula? Miren, hagan ustedes lo que quieran, pero ¿saben qué? La persona que hizo el chanchurro, la persona jurídica que cometió el delito, ese delito la va a acompañar como sombra, adopte luego la forma que adopte, ¿sí? Una disposición que muchos países la tienen, una disposición que es razonable, es adecuada, político-criminalmente es necesaria para evitar lagunas de punibilidad, le decía hace un momento. Sin embargo, aquí, por ejemplo, no se ha dado la cuestión que no se ha planteado suficientemente es ¿por qué se le hace responder penalmente? Estamos hablando de una responsabilidad penal. No estamos hablando de una responsabilidad civil, o sea, ponerle daños punitorios, ponerle por un lado y que no, digamos, de alguna manera factores de imputación nos importan poco. Es responsabilidad penal, donde por más que el sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas ponga en duda o nos haga pensar que no nos estamos tomando del todo en serio las garantías político-criminales convencionales, deben ser respetadas. Entre ellos el principio de culpabilidad. Entonces decimos, bueno, ¿por qué razón hacemos responder penalmente? ¿Por qué razón le transferimos la responsabilidad penal a la persona sucesiva? Porque en el fondo es una persona jurídica, técnicamente es una persona jurídica diferente. Y aquí no se ha discutido sobre ese punto. Yo creo, esto es algo que también va a salir en breve publicado, de hecho ya está en prensa, creo básicamente que acá lo que es central es entender que acá sí lo que es importante es el déficit de organización. ¿Por qué? Y en ese sentido el déficit de organización no funcionaría como el injusto que se le atribuye, sino como no funcionaría o no fungiría como un objeto de imputación, sino más bien como un criterio de imputación. ¿Por qué? En realidad a la persona la persona jurídica que comete un delito y luego se fusiona a otra, ¿sí? El delito que se va a terminar imputando luego a esta persona fusionada es el mismo, estamos hablando del mismo delito que cometió la persona jurídica originaria. Ahora bien, el déficit de organización lo que voy a explicar es por qué se lo acabo transfiriendo a esa nueva entidad. ¿Y cómo se cristaliza el déficit de organización? Tiene que ver con las medidas de compliance que se adopten en el modelo que se adopten en el proceso de
la fusión, concretamente de la transformación, de la modificación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es necesario, es fundamental que existan un factor de atribución. Entonces, si la persona jurídica no ha adoptado medidas de compliance, el compliance, el due diligence, especialmente el llamado due diligence, M&I, si no se aplicó, correspondería imputar. Pero si la persona jurídica realizó toda la diligencia que era esperable, en ese caso, en el proceso de transformación, no tendrá sentido imputarle la responsabilidad penal, porque por más que se lo pueda comer la persona jurídica fusionada, si realizó las medidas de compliance o de due diligence esperables, obró como era esperable que obre y no habría razones para transferirle esa responsabilidad penal. Bien, última cuestión, y ya abrimos un poco para la conversación. Perdón que me extendí hoy un poco más, la introducción la hice demasiado larga. El último punto que me interesa tiene que ver ya con temas específicamente de compliance y con los benditos criterios que establece el artículo 22 y especialmente el 23 para determinar cuándo un programa de compliance es adecuado, cuándo un programa de compliance es idóneo. ¿Y por qué es importante esto? Porque el artículo 9 nos dice que solamente excluye la responsabilidad penal aquel programa de compliance que sea adecuado. Y cuando es adecuado, bueno, ahí vamos al artículo 23, 22 y especialmente al 23. ¿Sí? Ahí el artículo 22 habla de criterios generales que hay que tener en cuenta si el programa de compliance se adecua o se adapta o es proporcional a el tamaño, a la capacidad económica. Y luego el artículo 3 habla de 3 requisitos: que tenga un código de ética o código de conducta, que tenga un plan de capacitaciones y finalmente que tenga protocolos o políticas de prevención de la corrupción en el ámbito de licitaciones públicas. Bien, no voy a repetir esto, yo en innumerables veces, en innumerables foros y por escrito he criticado esto, no quiero reiterar esto, pero la doctrina son muy pocos los que han tomado esto. Sí, creo que ha tomado este punto un número mayor de autores en este punto que en relación a la responsabilidad penal de personas jurídicas, ¿sí? Pero igualmente creo que todavía la doctrina no ha hecho el suficiente ruido para que las autoridades públicas adviertan los graves problemas que hay con este artículo. Este es un artículo que, a mi modo de ver, si se quiere implementar en serio la ley, tiene que producirse una reforma lo más rápida posible. Y esto, y ya ahora salto del otro lado, o sea, dejo mi rol de académico y paso al rol de consultor en temas de compliance. Cuando uno va a hablar con clientes, tanto para ofrecer servicios, ya cuando empieza a trabajar con ellos, se da cuenta de lo siguiente. En este momento, por situaciones que son ajenas a la ley, situaciones económicas, etcétera, etcétera, situación judicial, etcétera, etcétera, hay una vocación de invertir lo menos posible, porque en realidad no lo ven como un gasto necesario en el cual tienen que incurrir. O sea, no lo ven como sucede en otros países, que es un gasto equivalente al pagar impuestos. O sea, invertir en un sistema de compliance es como tener que pagar por los impuestos mes a mes, una cosa así. Acá todavía no se ve así. Y es comprensible porque esto pasa en todos lados, en la evolución, es parte de la evolución normal de estos fenómenos. Bien. Sin embargo, cuando empieza a ver lo que sucede en la práctica, observa que las empresas se conforman con lo mínimo. Uno habla y le dice, a ver, un momentito, ¿qué me está pidiendo la ley? ¿Un programa de compliance? ¿Así? ¿Y qué tiene que tener ese programa de compliance? Y mire, la ley le pide que tenga 3 cosas. ¿Usted quiere participar en una licitación pública? Bueno, tiene que presentar un programa de compliance que tenga 3 elementos. Pero le aclaro una cosa, ese sistema no le va a funcionar bien. Seguro se van a filtrar delitos. Bueno, no me importa. Pero la ley, ¿qué me pide para poder participar en una licitación pública? Esos 3 elementos, bueno, pongo un sistema de compliance que no me funcione, pero que cumplo con la ley. Porque aparte, me olvidé un dato importante para los que no manejan bien la ley. Y bueno, son de otros países o no están interesados tanto en el tema. El artículo 24 exige que para poder participar en licitaciones públicas o para poder celebrar determinados contratos con el Estado, se debe tener un sistema de compliance adecuado. Entonces, ¿qué pasa? Una empresa, imaginemos una empresa constructora que le interesa participar en una licitación pública,
va a decir, mira, a mí lo que me interesa no es tanto que me controlen, me interesa básicamente cumplir con la condición que me exigen para poder participar en una licitación pública. Así que bueno, ¿qué tengo? ¿Qué me hace falta? Bueno, muy bien, aviso, cumplo con estos requisitos por más que no prevenga ni un resfrío, cumplo con la ley, total, ¿ley qué me va a hacer? No me puede condenar y además está obligada a permitirme participar en una licitación pública. Entonces, ¿qué le ha pasado? Que posiblemente la buena intención del legislador en esa modificación que hizo, porque ese es un error del Senado, no es ni del proyecto originario ni del texto que aprueba diputado. Esto es un error, a mi modo de ver, del Senado. Ven, ya estoy criticando, pero bueno, ese artículo sobrepasa mi voluntad de no criticarlo. Volviendo al punto, ese artículo, la buena intención que posiblemente ha tenido el legislador es decir, bueno, dado que en Argentina es algo nuevo, estoy haciendo acá casi una especulación, dado que en Argentina esto es algo nuevo, no sé cuántas empresas se van a poder adecuar rápidamente a esto, bajemos primero los estándares de exigencia de un sistema de compliance, para después todas partan de eso y después exigimos un poco más. Lo que va a pasar es que esto a la larga va a tener un efecto contraproducente, porque vamos a tener un montón de empresas con pruebas de compliance fachada, que van a quedar exoneradas de responsabilidad penal y van a terminar haciendo los mismos juegos tramposos y sucios con el gobierno de turno. Así que bueno, con esto cierro y la voz es de ustedes. People have the power. Está llegando con delay, hoy están un poco más tímidos. Ayer no dábamos abasto con las preguntas y hoy los noto un poco más tímidos. A ver. Bueno, voy a esperar, no sé, a lo mejor viene un poco de delay. Yo recién controlaba con mi celular y estaba llegando un poco de delay. Yo ve con un poco de delay, así que en cualquier caso esperaré un poco. Y si no, bueno, ya los saludaré y los despediré para el próximo live. Materia de criminal. Gracias, Andrés, por el comentario. Esperaré un poco. Y si no, bueno, salud. Hola Agus, muchas gracias por la pregunta. Bueno, Agustín me pregunta si hay en cartera proyectos para reformar la ley. Hasta donde yo sé, mis conocimientos se reducen a lo que pasó hasta finales del año pasado. No hay un proyecto de ley, un proyecto de reforma como tal. Pero sí que pasa, como está el proyecto de Código Penal, indirectamente está reformando también esta ley. El proyecto de Código Penal en este punto lo supera ampliamente. Primero, por un lado, al incorporarlo al Código Penal, el primer punto que es positivo es que amplía el catálogo de los delitos por los cuales responde la persona jurídica, ¿sí? Y ya no solo se responde por delitos de corrupción y falseamiento agravado de balances, sino que también
se responde por delitos medioambientales, algunos delitos laborales, si no me equivoco. ¿Qué más? Delitos de narcotráfico, es decir, amplíe el catálogo. Ustedes piensen que ahora tenemos, según esta ley 27401, solamente para determinados delitos de corrupción y para el delito de falseamiento agravado de balance, o sea, cuando se quiere ocultar con balance un hecho de corrupción. Pero para otros casos no hay, ¿sí? No hay. Entonces, por ese lado lo mejora. Y en el punto más... Pero, ¿qué pasa? La comisión, que en ese punto que trabajó muy bien, yo yo participé también un poco en la discusión en esto, creo que, bueno, no yo directamente, en ese sentido, o sea, unos integrantes de Criminta ha participado en el debate incluso que hubo en ese punto, que sugería otra fórmula. Pero, en el fondo, ¿qué hace? La regulación, el modelo de imputación que tiene el código, el proyecto de código, mantiene exactamente el mismo, con todos los problemas que tiene el actual de la 27401, y sí modifica la parte del compliance que yo critiqué recién. Es decir, saca ese catálogo de los elementos que deben darse para que sea adecuado un programa de compliance y vuelve a lo que estaba en el anteproyecto que ellos mismos habían elaborado, que era decir, bueno, yo te doy cuáles son, como el mensaje es el siguiente, yo doy todo el listado de elementos de un programa de compliance y se lo paso al juez y al fiscal y vos decidís caso por caso si tiene los elementos que debía tener o no los tenía. Y si los elementos que debía tener y los tiene, funcionan bien o funcionan mal. Pero hasta ahora que yo conozca, lo único que hay más serio con posibilidades de modificar la ley es el proyecto de Código Penal. Que espero que se promulgue, porque creo que sería bueno ya aprobar algo y sacarnos de encima ese código vetusto que tenemos. Pero hay un punto. No llega todavía a ser la regulación, la mejor regulación, creo yo, posible. Y lo pongo en términos no de esperando una gran cosa, sino de lo razonablemente esperable. Pero ahí, ¿por qué esto ya, a mi modo de ver, no es tanto un problema de la comisión, sino que la comisión se vio atada de pie y mano? ¿Por qué? Porque hace 2 años publicó con muchísimos esfuerzos, porque fueron muchísimos los esfuerzos que tuve que hacer para que finalmente se aprobara esa ley. Que sería algo muy, pero muy distinto a lo que fue el proyecto original. Entonces, ¿qué pasó? Ya, costó mucho sacar una ley sobre responsabilidad penal de personas jurídicas. Y ahora, 2 años después, se presenta un proyecto que haría mucho ruido que se modifique completamente eso, con todo lo que ya había costado. Entonces, se vio atado un poco y tuvo que decir, bueno, conservo cosas de la ley 27401, por más que no sean buenas, pero modifico otras cosas. Y creo que ese fue el juego, y me parece que lo que hay en el proyecto de Código Penal es muchísimo mejor que lo que nos ofrece la ley 27401. Ahora hay más, a ver, estoy haciendo una pregunta de Andrés Sota. Bueno, lo que pregunta Andrés, si no han visto el comentario, me pregunta básicamente cuál es el modelo que yo veo que subyace a la legislación chilena. Como les dije, la trabajé a la legislación chilena, no tan a fondo, pero sí lo que yo siento tener bastante claro, si bien la propia legislación, los propios autores chilenos no tienen claro si receta un modelo de la autorresponsabilidad y un modelo de la heteroresponsabilidad. No están, o sea, porque uno y otro optan por modelos, sobre todo como da bastante juego a la cuestión del compliance para excluir la responsabilidad penal, mucho más que lo que hace la ley argentina, y para mí con buen criterio lo hace así el legislador chileno. Por ese lado se toma mucho del modelo de la autorresponsabilidad. La estructura, la redacción del artículo que alude al modelo de imputación, para mí es claramente vicarial. Y por eso yo creo que también estamos encerrados en modelos mixtos. ¿Por qué? Porque también creo que un modelo vicarial puro es muy problemático. Principalmente es muy problemático desde el punto de vista de garantizar el principio de culpabilidad. Creo que se hace muy complicado sostener un modelo vicarial compatible con el principio de culpabilidad. Primer punto. Pero por otro lado, es muy difícil regular una cláusula de imputación en el cual la persona jurídica pueda ser penalmente responsable por ella misma, por hechos que realice ella misma.
porque ahí nos tenemos que meter a discutir el tema de la capacidad de acción de la persona jurídica, el tema básicamente de agencia de la persona jurídica. Y no es un tema sencillo, entonces, por eso, incluso muchas regulaciones que dicen recoger abiertamente el modelo de la autorresponsabilidad no están recogiendo ese modelo. En el fondo, se le acaba colando por la ventana de atrás un modelo vicarial. Por eso vuelvo a la reflexión que les comentaba que leí la semana pasada, de una muy buena contribución de un manual, para un manual que hacía Íñigo Ortiz de Urbina y Javier Sigüela, un manual sobre derecho penal económico, está editando mi escuela, digamos, el área de derecho penal de la Pompeu Fabra, acá a la cabeza de Jesús Silva. En ese manual ellos dicen, miren, en realidad lo que nos acabamos encontrando es que todas las legislaciones acogen un modelo mixto. Y eso, a mi modo de ver, es una señal de que es hora de dejar atrás esos modelos. Yo, por ejemplo, estoy empezando ya a trabajar en un modelo alternativo, está bastante avanzado el modelo para sacarlo como artículo, porque para mí es una estructura de participación. Es decir, siempre responde la persona jurídica en el fondo como partícipe de un hecho principal que es cometido por la persona física. Es un modelo que tiene también sus complicaciones, pero creo que es mucho más sencillo sostenerlo que los que tenemos actualmente y creo que explica mucho mejor las regulaciones. Porque al final, en el fondo, creo yo que estamos discutiendo sobre dos categorías, dos modelos que se hace muy difícil sostener de manera completamente limpia. Pero bueno, perdón, me alargué la pregunta. Creo que Chile recepta un modelo mixto, ¿sí? Bien. Hola Florencia, gracias por el comentario. Estoy leyendo tu pregunta. Mira, es una buena pregunta de Florencia porque nos trae aquí una cuestión ya de dogmática pura y dura, y es si acaso desde el funcionalismo, o sea, si la corriente del funcionalismo como etapa post-finalista, imagino que estás preguntando por las versiones más radicales, especialmente la de Jacobs, puede ser compatible con esta responsabilidad penal de persona jurídica. Y hay una paradoja, una curiosidad aquí, ¿no? Porque desde el vamos yo te digo rápidamente que sí. O sea, si uno lee la segunda edición del Tratado de Jacobs, dice automáticamente sí, porque te da todo el material. Sobre todo, unas cosas más complicadas era hablar de una culpabilidad de la persona jurídica, y él cuando explica la culpabilidad en términos puramente preventivos, bien normativizado, cuando sucede esto dije, bueno, acá tenemos todo el material para poder construir la responsabilidad penal para personas jurídicas. Sin embargo, Jacobs expresamente lo ha rechazado. Entonces, en el fondo, sí creo que tiene, desde el funcionalismo, por los criterios que manejan, tenés mucho más elementos, pero al mismo tiempo, von List también daba, o sea, cuando analizaba el tema, decía, miren, si una persona jurídica puede celebrar contratos, también puede celebrar contratos ilícitos. Como diciendo, si puede realizar actos civiles, tranquilamente puede realizar actos penales. Y si uno se mete a hablar un poco más en modelos al estilo como el de Binding, también podés encontrar materiales. Entonces, como que si uno quiere buscar herramientas para construir lo que quiere construir, la vas a encontrar. Digamos, de hecho, si trabaja uno como juez o no, o incluso como académico, no solo para cargar siempre con los jueces, cuando queremos justificar algo, vamos a sacar materiales, vamos a sacar de la galera lo que haga falta. Lo importante obviamente es no abusar de eso, pero vemos que, pero sí en principio del funcionalismo creo que hay institutivamente muchas más cosas para sacar, o sea, para fundamentar la responsabilidad penal. Hola Javi, ¿cómo estás? A ver, voy a dar tu pregunta. Derechos comunitarios sobre la actuación concreta relevante porque es ahí una relación relevante respecto, a ver, estoy releyendo la pregunta. Ahí hace una pregunta respecto a cuánto, a ver si interpreto correctamente, si no Javi, por favor, después reformúlame la pregunta o marcame que no la interprete correctamente. Pero ahí lo que plantea es justamente cómo puede incidir lo que hacen los socios en relación a la atribución de responsabilidad penal de personas jurídicas, sin entrar ya a hablar de los modelos, sobre todo, por ejemplo, el Código Penal la Ley 27.401 alude a la transferencia, que la transferencia tiene lugar cuando
determinado sujeto de la empresa obra en representación de la empresa. Yo creo que acá es muy difícil generalizar. ¿Por qué? Porque no todos los socios tienen el mismo rol en la empresa. Perdón, no todos los socios se vinculan con la empresa de la misma manera. ¿Qué significa esto? Que podemos tener un socio que simplemente es un inversionista, él pone la plata, se queda en su casa esperando que mes a mes le vayan pasando dividendos a la empresa, o cuando se decida hacer. ¿En qué modo podemos tener un socio que es miembro del directorio? O que ocupa una gerencia. Entonces, en el primer caso yo te diría no, lo que haga él no tiene nada que ver. Ahora bien, si ya ocupa un rol ejecutivo, por llamarlo así, en la empresa, ahí la cosa cambia. Y sí podría dar lugar a una responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Sí? Bueno. Gracias, Ignacio. A ver, acá tengo otra pregunta de Andrés Sota. ¿Puede ser eximida? Bueno, para que una persona jurídica puede ser eximida de responsabilidad pena de acuerdo. Que implemente todos los elementos. Porque parece que allí se... Bueno, Andrés Sota, si no han podido leer la pregunta que está ahí al costado, me pregunta básicamente si en Argentina, para que un programa de compliance sea adecuado y por ende pueda incidir en la exclusión de responsabilidad penal, debe tener todos los elementos o no. Bien, justamente una cosa importante es que aparece ahí en la pregunta, hay una diferenciación entre elementos optativos y obligatorios. Entonces, los elementos obligatorios son estos tres que yo les comenté, es el código de ética, el protocolo de razonamiento con el sector público en casos de concurso en licitaciones públicas y el programa de capacitaciones. Esos tres, es decir, toda empresa jurídica, toda persona jurídica que tenga estos tres elementos ya en un sistema de compliance tiene iure et de iure un programa de compliance adecuado. Esto es problemático, esto es insostenible, esto es muy, muy problemático, es lo que yo resaltaba hace un rato. Entonces, pero se hace esta distinción. Entonces quizás a mi modo de ver lo mejor sería, como salida rápida, es borrar esta distinción de elementos optativos y obligatorios y hablar simplemente que para evaluar la adecuación del programa de integridad, los jueces deberán considerar la de la presencia y el adecuado funcionamiento de algunos de estos elementos. Punto. Algo así, al estilo un poco que sí tiene la ley, la 3424 de Perú. ¿Sí? A ver, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, yo estoy súper pasado. Así que voy a dar por cerrado el live de hoy. Les agradezco mucho. Me he vuelto a entretener. Espero que ustedes también. Espero que para mí siempre son experiencias súper enriquecedoras. Y de vuelta, como le dije el otro día, a mí me aporta mucho para seguir avanzando en mis trabajos. Como académico y como práctico. Así que bueno, en todo caso, la idea mía es seguir semana a semana, ir teniendo estos live, que si bien el pretexto inicial había sido un poco este aislamiento que tenemos que hacer todos, por el bien nuestro y de los demás, y del planeta, la idea es prolongarlo, y de hecho creo que la idea en breve, muy posiblemente, esto se lo voy a confirmar las próximas semanas, pero la idea es que la semana que viene hagamos un lanzamiento de una capacitación online. Digamos. Esto sí va a ser algo diferente, va a ser algo buscamos que vaya a ser una capacitación o un curso de formación diferente al que habitualmente se da, sea obviamente online, pero también con trato mucho más personalizado y con experiencia tanto en diferido como en streaming. Así que bueno, esto se lo vamos a anunciar. Es muy posible que este primer curso de formación, que este sí va a ser pago, que este primer curso de formación va a ser sobre la 27401 y sobre temas de compliance, pero también estamos trabajando en un proyecto sobre un curso online en temas de compliance, ¿sí? Un compliance básico. Así que bueno, le estaré dando de todos modos más información sobre esto más adelante. Espero básicamente que haya sido una buena experiencia la de hoy, que además de haberle ayudado para sobrellevar el aislamiento, también haya servido también para ir nutriendo sus conocimientos, sus intereses por un tema tan lindo y que vale tanto la pena discutir y avanzar para tener una mejor ley penal. Pues creo sí que en la medida que esto funcione bien, adecuadamente, vamos a erradicar un flagelo que para pocos argentinos lamentablemente es importante, que es la corrupción.
Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, espero que se encuentren muy bien y bueno, será hasta el próximo jueves o cuando corresponda. Les mando un fuerte abrazo, hasta luego y muchas gracias.